El 3 de enero de 1850, un barco oficial llegó al puerto de Changsha en la provincia de Hunan. A bordo iba Lin Zexu, un excomisionado imperial renombrado en la historia china. Estaba esperando a alguien. Hacía 2 meses, Lin Zexu, de 65 años, había dejado su cargo como gobernador de Yunnan y Guizhou para regresar a su pueblo natal en Fuzhou e hizo una parada especial en Changsha solo para ver a una persona, Zuo Zongtan, futuro líder del movimiento de autofortalecimiento. Al atardecer, Zuo Zongtan llegó apresuradamente a las orillas del río Xiang. Se conocían de nombre, pero nunca se habían visto antes. Las dos personas, de diferentes generaciones, comenzaron una larga conversación nocturna sobre el amplio panorama de la defensa marítima moderna de China. Zuo Zongtan escribió en sus memorias que aquella noche las corrientes fluían hacia el oeste y el barco se detuvo junto a la montaña Yuelu. El viento y las olas resonaban con las conversaciones. El año 1866 estaba destinado a ser un punto de inflexión en la modernización de la humanidad. Italia y Austria protagonizaron la primera gran batalla naval en Lissa, marcando el inicio de la participación de barcos de vapor en la guerra marítima. Ese mismo año, Gran Bretaña logró tender el primer cable telegráfico transatlántico, inaugurando la era de comunicaciones intercontinentales. Además, el sueco Alfred Nobel inventó la dinamita, un explosivo de gran potencia que demostró una y otra vez cómo el progreso tecnológico podía cambiar el curso de la historia. En Oriente, la expedición japonesa de Chōshū derrocó al antiguo sistema. Ese país insular, también acosado por las potencias occidentales, se encontraba en el umbral de la era Meiji. Durante ese mismo año, justo después del Festival del Bote de Dragón, fue llevada en forma urgente a la capital una carta con el sello de Zuo Zongtan, entonces gobernador de Fujian y Zhejiang. En su propuesta, Zuo Zongtan señaló la importancia de establecer una armada moderna para resistir la posible invasión de potencias occidentales. Con ese fin, sugirió construir un arsenal y una academia naval para estudiar cómo construir acorazados y establecer una armada moderna. Esta propuesta era similar a la presentada por Lin Zexu 20 años atrás. Hacía 2 décadas el emperador Daoguang había desechado las ideas de Lin, argumentando que era una completa tontería. 朝廷从上到下引起了绝大多数人的反感反对，甚至给林则徐扣了很多大帽子。林则徐也认为他们这是
窥夷夏之防，就是认为这个华夏文化和第一文化之间有一道这个文化防线。你说要学习它造船，那么逐渐中国文化就会被这种所谓的第一文化所破坏了，所以这个帽子是很大的。Tras enviar su petición a la capital, a Zuozongtán le preocupaba la actitud que asumiría la corte. Las palabras de su mentor, Lin, hacía 16 años, aún resonaban en sus oídos. Lamentablemente, Lin falleció apenas 10 meses después de expresar su deseo de fortalecer la marina. Comparado con el emperador Daoguang, que criticó a Lin Zexu hacía 20 años, la emperatriz viuda Cixi, que asumió el poder detrás del velo en 1862, mostraba una mayor alerta. Después de 2 guerras del opio, la defensa costera prácticamente no existía y las lecciones aprendidas eran profundas y dolorosas. 你跟谁打仗，他的武器比你好，你要学他。用今天看来说，这是个最平常的事情。曾国藩、左宗棠、李鸿章感受到洋枪洋炮外国船只的厉害，所以他们这时候反过头来想起了当年林则徐提出来的师夷长技以制夷，想起了林则徐魏源让魏源编的那本书《海国图志》。A partir de entonces, la emperatriz viuda Cixi apoyó la iniciativa del movimiento de autosuficiencia y respaldó a sus líderes, Zheng Guofang, Li Hongchang y Zuozongtán, entre otros. Establecieron fábricas y arsenales, compraron avanzadas armas occidentales y adquirieron nuevos buques de guerra. El milenario imperio feudal dejó de ser el reino del centro y se inició el famoso período de restauración de Tongzhi a finales de la dinastía Qing. 第2次鸦片战争以后，清政府已经意识到我们需要一支近代化的海军，因为坚船利炮造成的这种教训实在是太惨痛了，叫更深之变，创惧痛深，是吧？圆明园一把火都给烧掉了啊！所以他想到了要建立一支近代化的海军，但是这不是海权意识的表现，它只是建立一支海军，防止外来的侵略，继续关起大门来闭关自守，所以它没有海权意识，是吧？它建的是海防，而不是海权。Al enterarse de que la dinastía Qing también quería tener su propia flota moderna, el británico Robert Hart, flamante director general de aduanas del gobierno Qing, sugirió al príncipe Gong la compra de buques de guerra británicos y enumeró una serie de beneficios, destacando que era gastar poco dinero y lograr grandes objetivos. El príncipe Gong aceptó la sugerencia de Hart. En 1862, la corte Qing asignó 920,000 taeles de plata para comprar 7 buques de guerra británicos. Sin embargo, Horatio Nelson Leigh, exdirector general de aduanas del imperio, actuó por su cuenta y nombró al capitán Gerard Osborne como comandante de dicha flota conjunta que solo recibiría órdenes del emperador chino y Leigh. Además, los 600 marineros serían todos extranjeros. Las aduanas chinas tendrían que asignar otros 10 millones de taeles de plata como fondos para 4 años. Ese trato, que implicaba una gran suma de inversión, resultó ser tan poco fiable que causó una gran conmoción. 结果等到李泰国把这个舰队奉上来之后，觉得这个是一个烫手的山芋，我们根本超出了我们的想象力。不是说谁都能把这个船开起来的，这个冒烟的蒸汽军舰，说就随随便便就能开起来的。它是需要有一个系统的经过这样教育培训的人才能够去操纵它的。所以这样来了以后是完全是慌了。然后是李泰国他
也抓准了你中国肯定不懂这个，没有人管这个，所以他把这些所有的岗位上的人都已经安排的，就是一个不落，全部安排好了。Aquel incidente fue la primera lección aprendida por los reformistas a finales de la dinastía Qing. Para los líderes como Zheng Guofang y Li Hongzhang, esta situación presentaba un nuevo desafío en términos de talento naval oculto detrás de la soberanía. Sin embargo, antes de que pudieran entender completamente la situación, siguieron únicamente su instinto de patriotismo y declararon que preferirían perder millones de taeles de plata que tener una flota controlada por extranjeros. En octubre de 1863, un mes después de que la flota llegara a Tianjin, la corte Qing la disolvió y las 8 naves fueron llevadas de regreso a Londres para su subasta. El primer sueño chino de tener una marina moderna quedó reducido a la nada. 对吧？我们过去没有船政，我们没有海军，没有工业，那是一个农业文明状态。恭亲王、曾国藩、李鸿章这一代人呢，就慢慢的寻找一个出路，那怎么办呢？只有建设自己的海军。En mayo de 1863, Zuo Zontán fue ascendido a gobernador general de Fujian y Zhejiang debido a sus logros en la organización de fuerzas locales contra los rebeldes del Reino Celestial. Zuo Zontán, que siempre había anhelado la gestión de la defensa costera, fue asignado para supervisar la entrada marítima sureste de China. Finalmente, la historia le brindó una oportunidad. Aunque Zuo falló 3 veces en los exámenes imperiales cuando era joven, tenía un amplio conocimiento sobre los tratados militares y la geografía territorial. Fue particularmente perspicaz su análisis de Registro Ilustrado de los Países Marítimos, escrito por Wei Yuan, y la defensa costera del Imperio Qing después de las 2 guerras del opio. Por ello, la conciencia de controlar la defensa costera con el poder chino se volvió cada vez más clara en su mente. El imperio necesitaba su propia marina moderna, y para eso era necesario tener su propio astillero y talento naval. Como gobernador general, Zuo dedicó mucho tiempo a inspeccionar la defensa costera. El viento salado del sur le brindó un sentido de confianza. Fujian es una provincia costera y montañosa. Como tal, gran parte del sustento de la población se derivaba del mar. Durante la dinastía Ming, la gran flota que Cheng He usó para explorar el Océano Índico fue construida en Fujian. Sus puertos habían sido parte de la ruta de la seda marítima desde las dinastías Qing y Han y habrían nutrido a innumerables marineros. Aquellos recursos, tanto humanos como naturales, convencieron a Zuo Zontán de que la dinastía Qing debía construir su nuevo astillero moderno allí. Sin embargo, Zuo Zontán comprendía claramente que las políticas de aislamiento marítimo implementadas repetidamente por el gobierno habían sumido a China en un estado de letargo. Depender exclusivamente de recursos internos para construir una flota militar era claramente imposible. Por ello, en su propuesta a la corte en junio de 1866, él hizo hincapié en la importancia de adoptar una actitud pragmática y humilde.
Él escribió que la sabiduría china se aplica al mundo metafísico, mientras que la inteligencia de otros países funciona en el mundo físico. Contrario a China, los países extranjeros enfatizan la ciencia sobre la filosofía. Su propuesta de que China debería solicitar ayuda a los países occidentales para construir su propia marina es una muestra de que él ya tenía el plan elaborado. De hecho, había conversado hacía más de un año con su amigo francés Prosper-Marie Gicquel sobre la construcción del barco a vapor. Prosper-Marie Gicquel nació en Lyon en 1835 y se graduó en la Escuela Naval Francesa. En 1856 llegó a China y en pocos años trabajó en servicios aduaneros en los puertos comerciales de Ningbo, Shanghai y Hankou. En 1862, la Marina francesa ayudó a Zuozongtang a formar un ejército mixto franco-chino. Gicquel y Zuo lucharon juntos contra el reino celestial en Jiangsu y Zhejiang y se estimaron enormemente. El otoño de 1864 fue significativo para Gicquel, ya que durante las 2 décadas siguientes desarrolló una relación inseparable con la Marina moderna china. His diary, he describes the interview with Zuozongtang. And he says Zuozongtang is extremely warm with him. And he says also that Zuozongtang is very simple. He's not a very haughty official. He's not full of himself. He says also that the yamen of Zuozongtang is very simple, much more simple than the ordinary yamens of other officials. There is not much luxury and so on. Era un día otoñal fresco. En el lago oeste, en Hangzhou, Zuozongtang mostró un barco a vapor de fabricación propia a sus invitados franceses. Observando cómo el barco navegaba en círculos en el lago, Gicquel y Daigebel se sintieron impresionados. Él me mostró un barco a vapor hecho por un chino y 2 de las herramientas utilizadas en su construcción. Me dijo que un hombre de más de 60 años hizo el barco con esas herramientas. Le respondí que era muy bueno. Significa que los chinos son muy inteligentes. Gicquel continuó diciendo que para fabricar barcos de guerra avanzados, el motor a vapor era crucial y que debían comprarlo en Europa para obtener resultados óptimos. Luego mostraron planos navales franceses a Zuozongtang y sugirieron que podrían supervisar la construcción, transmitiendo así la tecnología occidental a China. Ambos expresaron su disposición a actuar como intermediarios y ayudar en la comunicación con Francia.1849年，法国建造了这个人类历史上第一个以这个蒸汽作为主要动力的第一艘舰船，它叫拿破仑号。大家注意，刚才我用了一个词叫做主要动力。它一方面本身是用了它的主动力是用蒸汽机，但是同时它依然保留了在船上保留了风帆作为它的辅助动力。那么真正去掉这个风帆，以蒸汽机作为自己唯一动力的，大概应该是在19世纪的70年代以后。法国的造船工艺在当时是最高的。
Zuo Zontang entendía que sus amigos franceses buscaban beneficios económicos, mientras que él valoraba el orgullo y el pragmatismo en la construcción naval. En la primavera de 1866, bajo la solicitud de Zuo, Baigabel regresó a Francia para la compra de motores a vapor y la búsqueda de ingenieros navales. A su regreso anticipado a China, compartió con Zuo los planes de construcción y formación navales que había propuesto con Jiquel. Al mismo tiempo, China se encontraba en plena negociación con Gran Bretaña para obtener capacitación en el manejo de buques modernos y tácticas de batallas navales. 作为这个海军的最强国家，作为日不落帝国的最主要的支柱，英国海军在当时世界海军当中，它是发展最好、速度最快、规模最大，同时质量最高的一支海军。 Dada la experiencia fracasada de Ley y Osborne, Zuo Zontang enfatizó la importancia de entrenar al personal operativo necesario en lugar de simplemente centrarse en la fabricación de barcos. Por temor a que no haya chinos calificados para comandar y operar los barcos, lo que nos obligaría a contratar extranjeros para ocupar estos puestos, debemos especificar en nuestro contrato que los instructores son responsables de enseñar la construcción naval, además del entrenamiento de la tripulación, y familiarizar a sus estudiantes chinos con los puertos extranjeros. A medida que el entrenamiento avance, tendremos más recursos humanos de los que podremos disponer. En su propuesta, Zuo advirtió por primera vez a la corte sobre la amenaza de Japón. Japón ha comenzado a comprar acorazados. Los desmontaron, estudiaron su estructura e intentaron imitarla. Al no lograrlo, enviaron a hombres a Gran Bretaña para estudiar su idioma y tecnología. En pocos años, Japón estará fabricando sus propios acorazados. Zuo se enteró de que en 1861, 5 años antes de su propuesta a la corte Qing, Japón ya había establecido un astillero moderno en Nagasaki. En 1864, Sakamoto Ryoma, una figura prominente en el período Bakumatsu, ayudó a crear el Instituto de Entrenamiento Naval de Kobe, que adoptó técnicas de entrenamiento naval británicas. Cuando se publicó en China el Registro Ilustrado de los Países Marítimos de Weiyuan en 1843, pocas personas mostraron interés en su contenido. Cuando fue publicado en Japón en 1851, rápidamente se volvió popular. En 10 años fue reimpreso 15 veces y su precio se triplicó. 中国人就是不理会这本书，这本来是林则徐魏源为了启蒙中国人编的这本书，因为他不仅介绍了武器，还介绍了当时世界各个州啊、各个国家的状况。因为他觉得我们对这些，林则徐开始对这英国哪来的什么他觉得我们完全不了解，要了解敌人。介绍这本书，中国人整个不接受。这本书马上传到日本了。林则徐魏源为了启蒙中国人的书，开始没有启蒙到中国人，无意中启蒙了日本人，使日本又成了一个强国，反过头来侵略中国。 Durante siglos, los piratas japoneses habían saqueado las regiones costeras de China y el rápido crecimiento de la marina japonesa preocupaba enormemente a Zuo Zontang. Sin embargo, no estaba seguro de si la corte tomaría su propuesta en serio. Para su sorpresa, en menos de 20 días, recibió una respuesta del emperador. El camino para fortalecer a China radica completamente en el esclarecimiento espiritual, la liberación de antiguas costumbres y hábitos y la búsqueda de conocimientos prácticos. Zuo fue elogiado por su visión y se le concedió permiso para disponer de fondos fiscales de Fujian para establecer un astillero y contratar a la persona adecuada para encargarse del proyecto. El decreto imperial enfatizó que el propósito era asegurarse de que China
aprendiera a construir y operar sus propios buques de guerra modernos. La dinastía Qing estaba tomando conciencia de la necesidad de fortalecer sus defensas ante el ascenso de las potencias extranjeras, pero un proyecto tan complejo no podía lograrse simplemente soñando. Satisfecho por la respuesta de apoyo del emperador, Zhou Zontang escribió a Prosper Giquel invitándolo a supervisar los aspectos técnicos del proyecto.这个洋务派因为办这些企业的时候或者办学堂的时候，他说中国完全没有这种人才，都不知道该怎么办，所以他们很大胆，聘请了每个人都是聘请了洋教习。En agosto de 1866, Giquel, de 31 años, llegó a Fuzhou por primera vez. En esa estación, la más calurosa del año, la sombra de grandes copas de árboles ofrecía un alivio encantador. Fue un encuentro después de 2 años. Zhou Zontang y Giquel renovaron su amistad mientras compartían refrescante té de jazmín y discutían sus planes para ese ambicioso proyecto. Conversaron sobre todos los detalles, desde la construcción naval hasta la instrucción, la administración, la docencia y los fondos.双方商定，就是高薪聘请日一科作为正监督，聘请德克碑作为副监督，双方共同管理洋将、洋教习。那么要包教包会我们的这个工匠跟学生确定5年时间造船舶16艘，那初步的经费呢确定300万两白银。A medida que avanzaban los planes para el proyecto quedaba un problema importante sin resolver: la financiación. El decreto imperial asignaba fondos que se tomarían de los ingresos de las aduanas de Fujian. Sin embargo, esos ingresos de ninguna manera serían suficientes para satisfacer la demanda. Zhou Zontang recurrió a otro amigo suyo, Hu Zuoyan. Hu Zuoyan era un comerciante y empresario fabulosamente rico con intereses en banca, bienes raíces, transporte marítimo, comercio de seda y medicina china. En 1864, cuando Zuo recuperó Hangzhou del Reino Celestial, la población estaba hambrienta. Hu Zuoyan utilizó su influencia para enviar alimentos y otros suministros de ayuda a la ciudad. La corte imperial reconoció su contribución, otorgándole el sombrero de copa roja de un funcionario de primera categoría, un honor que ningún comerciante había recibido antes. Zhou Zontang recomendó a la corte que nombrara a Hu Zuoyan como asesor financiero del proyecto.
La ciudad de Fuzhou se encuentra en el oeste de la desembocadura del río Min. Desde la antigüedad ha sido famosa por el jade en sus montañas. Adquirió el nombre de Fuzhou, que significa tierra bendita, en la dinastía Tang. A unos 15 kilómetros hacia el este se encuentra el puerto de Ma Wei, una parada importante en el paso hacia Taiwán. La torre Luoxin de Ma Wei, erigida a finales de la dinastía Ming, era un famoso faro para la navegación. En el verano de 1866, Zuo, Hu y Jiquel inspeccionaron cientos de puertos y golfos en el área de Fuzhou en busca del lugar ideal para la primera base naval moderna de China. Como oficial naval experimentado, Jiquel creía que las ventajas geográficas de Manwei lo convertían en la mejor opción. Porque 马尾是天然良港，它是河口港，跟其他港口都不一样。 它这个补给条件非常好，还有一个呢，它是中国3大木材市场之一，历史上造船都非常好的一个地方。再一个就政治考量了，是吧？在明哲总督这个底下，管理方便。 Zuo Zontang era versado en materias tradicionales chinas, desde literatura hasta estrategia militar, pero sabía poco sobre los contratos comerciales utilizados en Occidente. Con la orientación de Hu Zuoyan, él y Jiquel firmaron un contrato detallado para el establecimiento de un arsenal. El contrato estipulaba que Jiquel y Daigebel, como director y subdirector del proyecto, dirigirían un grupo de 36 instructores e ingenieros europeos bajo la supervisión de Zuo Zontang. El plazo de su compromiso era de 5 años y se especificaba explícitamente en el contrato que estaba prohibida cualquier forma de abuso de estudiantes o empleados chinos por parte de los empleados europeos. Sin embargo, la firma del contrato no fue un proceso fluido. Como medida de seguridad, el contrato requería que el consulado de Francia en Shanghái actuara como aval de Prosper Jiquel en nombre del gobierno francés. Sin embargo, el cónsul francés Brenier de Montmorant rechazó la solicitud y solo accedió a ser testigo de la autenticidad de las firmas de Jiquel y Daigebel. If the French government didn't approve, he would not be able to import some of the machinery to China. So there needed to be an official French document saying that everything was okay at the contract. So the contract was signed not by Zuo Zontang himself, but by Hu Guanyong, who was a merchant who was closely linked to Zuo Zontang, and lending him money and so on, and helping him for a lot of things.
Mientras Zuozongtang negociaba para crear su base naval en Fujian, la dinastía Qing volvía a ser amenazada por la rebelión, esta vez en el noroeste. En octubre de 1866, Zuozongtang recibió la orden de asumir el cargo de gobernador de Shaanxi y Gansu para sofocar a los rebeldes. Eso lo dejó profundamente preocupado por el futuro de su astillero y academia en Mawei. 保守派呀、顽固派，就是这个敌视洋务活动的人呢，还大有人在。在那个时期，野蛮的、落后的思想还占统治地位。要能够抵挡住那个来自社会上层的这些非议和阻力啊，没有相应的声望和地位的人是不能抵挡的。1866年10月，左宗棠他就跟 朝廷提出，要在马尾设一个机构，叫总理传政事务衙门，这个级别很高。同时任命传政大臣，传政大臣的权限级别相当于总督这一类。这样的话，新总督来了，但是他不可能太过分的压制传政大臣。 Antes de que asumiera el nuevo gobernador, Zuozongtang seleccionó a Shen Baochen como el mejor candidato para el puesto de ministro de Asuntos Navales. Tres carriles y 7 callejones era un barrio famoso en Fuzhou y hogar de muchas generaciones de familias de literatos. Fue allí donde Shen Baochen creció. Shen Baochen era sobrino y yerno de Lin Zexu y recibió una excelente educación. En 1847, cuando tenía 27 años, aprobó el nivel más alto de los exámenes imperiales. En los años siguientes, sirvió a la corte en varios cargos importantes. En 1866, Shen Baochen regresó a Fuzhou para el funeral de su madre. Como era costumbre confuciana, había renunciado a sus cargos gubernamentales durante un periodo de 3 años de retiro y luto. Zuozongtang admiraba a Shen Baochen por sus logros en la lucha contra la corrupción y su proyecto naval requeriría un líder capaz y disciplinado. Pero cuando Zuo le comentó sobre la iniciativa, Shen lo rechazó rotundamente. Dicen que Zuo acudió a Shen 4 veces en un vano esfuerzo por lograr que aceptara el cargo. "因为沈葆桢已经有些厌倦官场，对于他来说，传政是个
陌生和全新的领域，他担心触动传统阻力太大，自己也不如左宗棠熟悉洋人，担心沟通不畅。最重要的顾虑就是这件事情前无古人，谁也不知道这件事情怎么做。沈葆桢，你从他的那个知识的积累，你可以看得出来的，他跟这个造船是八竿子打不着的，从来没有接触过这样的事情，他也没有在沿海省份干过这样的巡抚，也没有主持过水师的建设，也没干过海防的事情，更不用说近代化的造船了。A medida que se acercaba su partida hacia el noroeste, Tozontan tuvo que recurrir al emperador en busca de ayuda. En su petición, Tuo le pidió al emperador que decretara personalmente que Shen Baozhen asumiera el cargo de ministro de Asuntos Navales y que le otorgara el privilegio de reportar directamente al emperador para evitar así interferencias de otros departamentos gubernamentales. El decreto fue enviado rápidamente. $20 días después, Shen Baozhen lo recibió y no tuvo más opción que aceptar el cargo. Al mismo tiempo se enteró de que en comparación con otros arsenales establecidos en Shanghái u otros lugares, ese proyecto era mucho más grande en escala y alcance. El decreto del emperador especificaba que Shen Baozhen estaba encargado de los asuntos navales, no simplemente de un arsenal naval. A diferencia de un arsenal local, la Oficina de Asuntos Navales era un pilar del gobierno central de la dinastía Qing, responsable de la fabricación de barcos, el entrenamiento naval y las estrategias navales. 船政呢，就是不同于一般的地方机构，而是一个正式的一个国家的一个机器的当中的一个部分。那么在当时讲来呢，这个也是非常破天荒的，因为清政府的当时的官制当中，就是哪一级官、哪些职位都是在那个它的整个制度当中都是设计的非常清晰的。那么，左宗棠因为一定要推动这样的一个事情，那么凭他自己的影响力，而且他是把这个职位呢是安排了一个巡抚级的官员来做，也就体现了福建船政有一个非常高的地位。Mientras tanto, el enviado financiero y asesor de Tozontan, Hu Suiyan, se reunió con el cónsul francés Brenier de Montmorant en Shanghái. Hu lo convenció de que el proyecto del arsenal de Fujian contaba con el pleno apoyo del emperador. El 11 de diciembre de 1866, justo antes de su partida de Fuzhou, Tozontan escribió 2 propuestas al emperador detallando la situación desde la importación de máquinas desde Europa hasta el reclutamiento de ingenieros e instructores extranjeros. Reiteró la importancia vital de la formación del personal chino. Con ese fin propuso que el ministerio estableciera una academia naval centrada en la ciencia y la tecnología, así como en otros temas de uso práctico.
Parte de la propuesta de Zuozontang era seleccionar a jóvenes inteligentes para estudiar idiomas extranjeros, textos y matemáticas, y que eventualmente pudieran ser entrenados para ser científicos e ingenieros. Sin duda, el sueño naval de Zuozontang partió con esta nueva academia y sus jóvenes estudiantes. El 16 de diciembre de 1866, Zuozontang dejó Fuzhou rumbo al noroeste para unirse a la lucha contra los rebeldes. Como fiel servidor de la corte Qing, estaba comprometido a preservar el imperio.